Quiero contarles un poquito rápido la historia del Día del Padre. Es una historia hermosa, muy tierna, muy bella, que a veces en las iglesias no las contamos. A veces la contamos en las casas, bueno, el que la sabe. La verdad es que casi nadie, muy pocos saben la historia del Día del Padre. ¿Saben dónde nació? ¿Alguien sabe dónde nació la historia del Día del Padre? Deberían saber 2 personas, 3 personas aquí, porque vienen de ahí. Spokane, Washington. En Spokane, Washington, sucedió en 1909. Un miembro de una iglesia, una dama de una iglesia, se llamó Sonora Smart. Sonora Smart. Era una miembro, una hermana, ¿no?, de una iglesia. Un segundo domingo de mayo, escucha esto, un segundo domingo de mayo, que es el Día de la Madre, estaba en su iglesia en Spokane, Washington. Estaban celebrando el Día de la Madre. Y cosa que todo el mundo celebra. Y esta señora Sonora sentadita y dijo, pero yo no sé a quién están celebrando, porque yo no conozco a mi madre. No conoció a su mamá. De niña ella había perdido a su mamá, tanto que no tenía ningún recuerdo. De muy bebé había perdido a su mamá. Entonces dijo, qué hermoso es que celebren al Día de la Madre. Pero para mí mi madre es mi padre. ¿Cómo es posible que celebremos a mamá y no la celebremos a los papás? Ella recordaba que todos los cuidados, todas las atenciones, todas las enseñanzas que ella había recibido de niña, lo había recibido de su papá. Por lo tanto, su papá era su papá y su mamá. Este es el punto en donde a esta líder de la iglesia, de una iglesia en Spokane, ¿no?, dijo, no, mi padre aún vive. Ya era anciano, ya era mayor. Dijo, pero vamos a celebrarla. Su padre había enviudado muy joven y crió a todos sus hijos, solo él. Hay papás así, ¿verdad? Todos sus hijos, él los había criado. En consecuencia, le preguntó a su papá, papá, queremos hacerte una fiesta. ¿Y qué creen? Dijeron, ok, vamos a celebrar el Día del Padre, el día del cumpleaños de mi papá. ¿Y saben qué es el día del cumpleaños de papá? 19 de junio. El día 19 de junio era el cumpleaños del señor Smart. Entonces, la primera celebración sucedió en la ciudad de Spokane el 19 de junio de 1910. De 1910. Las iglesias se enteraron de la noticia y corrió como un reguero de pólvora, de tal manera que todo el mundo dijo, esa es una idea fantástica. ¿Por qué no hacemos también en esta iglesia? Pocos años después, 14 años después, el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea y dio un edicto presidencial nombrando como fiesta el Día del Padre el tercer domingo del mes de junio. Y es lo que se celebra hasta el día de hoy, en honor al cumpleaños del papá de Sonora Smart, que había cumplido un domingo 19 de junio. Así que en honor a ese mismo día que se celebró el primer servicio, dijo, de aquí en adelante, que los Estados Unidos de América honren a sus padres en el tercer domingo de junio. Hermosa historia, a mí me encantó. Dije, esto es algo que yo quiero compartirlo con la iglesia, porque muy pocos saben que esto sucedió aquí en los Estados Unidos. He estado revisando mis notas sobre los eventos del Día del Padre y lo que enseña la palabra de Dios sobre el Día del Padre. Y en mi corazón, yo necesito un modelo, dije yo. Yo no quiero una enseñanza, que solamente agarre elementos de múltiples personajes, sino que quiero concentrarme en un particular personaje. Pero antes de entrar en el fondo del tema, yo quiero que vean este precioso video que vamos a tener, en la cual vamos a honrarlos a cada uno de ustedes. Adelante, mi querida Melissa.
Gracias, eso sí que fue sorpresa. Yo tenía otro material que quería compartirlos con hoy, pero resulta que la hermana me dice, queremos pasar un video de la iglesia. No, pues no se hable más. La iglesia es peculiar y nos conectamos con ella, con las historias, con las imágenes. Hoy día vamos a tener una lección para el Día del Padre y para todos los padres y por supuesto para toda la iglesia, ¿no? Vamos a aprender de Josué, un gran personaje de la historia del Antiguo Testamento. De Josué estamos hablando no de José, que estamos estudiando, no estamos hablando de José, estamos hablando de Josué. Josué, ¿no?, es el líder que fue el hombre que Dios usó para que el pueblo de Israel, que había salido originalmente del pueblo de Egipto y estaba viajando hacia la tierra de Canaán por 40 años, fue el hombre que sucedió en el gobierno a Moisés. Es el heredero en el comando, en el liderazgo de la nación. De Josué podemos hablar muchísimo y vamos a hablar en su momento porque no hemos llegado todavía a esa parte de las grandes historias de la Biblia, aún no hemos llegado a eso, pero podemos hablar mucho de su valentía, de su fidelidad, de su entusiasmo, de su fe, de ser un gran guerrero, de ser el escudero fiel de Moisés, ¿no?, en su gran viaje por el desierto. Pero hoy día vamos a aprender algunas características únicas de este gran líder de Israel, de cómo él no solamente fue un buen líder en la nación, sino fue un buen padre para su familia. A veces las personas son tremendos en el área pública, pero en el área privada son un desastre, ¿verdad? Tenemos ese problema, esa dicotomía ahí, ¿no? Gran líder en la nación, en la vida pública, y un desastre en la familia, ¿no? Luz en la calle y oscuridad en su casa. Eso lo hemos visto. Pero en este varón de Dios no tenía ese problema de desdoblamiento de personalidad. Así que vamos a ir descubriendo a la luz de la palabra del Señor cómo este hombre pudo llegar a ser un gran líder militar, un gran líder político, un gran líder nacional, pero al mismo tiempo fue un líder en su casa, en su hogar. Así que el primer punto, vamos a hablar de la importancia de tener un mentor. En sus notas, usted tiene ahí sus notas. Tenía este hombre un mentor. ¿Qué es un mentor? Póngame ahí la definición. Mentor es alguien que te aconseja. Mentor es alguien que es tu maestro. Es un instructor. Es un educador. Es un guía. Dígame una cosa, ¿quién de nosotros no necesita un mentor? Todos necesitamos un mentor. Todos necesitamos estar bajo la autoridad de alguien. Y este joven Josué lo tenía. Lo tenía. Miren lo que nos dice Éxodo 24:13. Éxodo 24:13 dice: y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Es decir, cuando Moisés estaba ya en su liderazgo, tenía al costado al joven Josué. Josué siempre acompañó a su líder. Y en este caso, del texto que usted tiene en la pantalla, vemos cómo Josué acompañaba a orar. Obviamente es allí donde aprende a orar. Es allí que su maestro lo ve orando y dice: este hombre tiene un problema psiquiátrico que está hablando solo. Porque el hombre que no entiende la oración, ¿qué es la primera impresión que tiene? Pues está loco, está hablando solo. Se le tronó el cerebro. Cree que Dios le escucha. Le han hecho creer que hay un Dios. Esa es la impresión que la gente que no tiene a Dios en su alma, en su vida, en su corazón, dice: ¿qué es orar? Es una pérdida de tiempo. Pero cuando él ve el efecto, el impacto en la vida de Moisés y en la vida de la nación, y cuando ve los milagros que sucedían después de la oración, Josué dice:
creo que la oración es algo demasiado importante, que mi líder, Moisés, no podía ser el líder que es si no oraría. Y la verdad es así, hermano. Si usted es una persona que le da poco valor a la oración, le tengo malas noticias. Dios le va a poner en poco también a usted. Si usted tiene en poco a Dios, si usted subestima a Dios, Dios lo va a subestimar a usted. Lamentablemente es así. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Escuchó eso? Dios hablaba con Moisés, dice, cara a cara. Como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Nunca se apartaba de su mentor, de su maestro. Es de este modo que Dios forma el carácter, el temple, el alma del soldado, del luchador, de guerrero, un hombre recio frente al mundo, pero un hombre parado frente a Dios. ¿Escuchó eso? Usted no puede ganar batallas en el mundo si usted no está con su rostro en el cielo. Usted no puede vencer hoy día si usted no está colgado en la presencia de Dios. Todos somos frágiles. Todos somos vulnerables. Lo que creemos que tenemos bajo control no es cierto. Un día se nos descontroló todo. Y viene la crisis, viene el dolor, viene la tragedia. Lo único que no te va a fallar es tu comunión con Dios. Que cuando el mundo te falle, tú vas a seguir colgado ahí de la gloria de Dios. Eso es lo que a ti te va a mantener. Obviamente tengo que preguntarte, ¿tienes un mentor? ¿Quién es el tuyo? Y el mentor es para hombres y para mujeres, no solamente para los papás. La realidad, hermanos, es que todos necesitamos un mentor. Cuando tenemos un problema, ¿a quién recurrimos? Dime. ¿A quién recurrimos? Solos no podemos. Solos sentimos que estamos en un remolino, pero para abajo. Pero viene el mentor que es más objetivo, que es más frío y te dice lo que no te gusta. Y a veces te rompe el cerebro y dice, no, tú estás mal en esto, te dice. Cuando uno no se quiere dar cuenta que está mal, ¿verdad? El mentor te dice, aquí estás mal, hermano. Usted está cavando su propio hoyo. Así que ese hoyo ya deje de seguir cavando, pues eso es todo. Usted está rascando la tierra, pero para abajo. Usted se está sepultando más y más. Sé humilde, seamos humildes. Admitamos que necesitamos un mentor, una hermana mayor, un hermano mayor, con quien tú tengas que recurrir en tus tiempos de necesidad. Para eso Dios nos pone en la iglesia. La iglesia es la mejor fuente de mentoría. Aquí, hermanos, hay sabiduría acumulada de cientos de años de experiencia. Y las experiencias que tú no tienes, otro la tiene. El problema que tú estás enfrentando y que tú no sabes qué hacer, nomás pregunta a alguien con unos años más que tú en el Señor. Y resulta que esa persona te va a decir, yo ya pasé por eso. Y tú vas a decir, ¿de verdad? ¿Y sobreviviste? Sí, seguro que sobreviví, aquí estoy. Y te voy a contar cómo la hice. Ya te está ayudando. Ya te está mentoreando. Aquí en la iglesia Dios te ha puesto pastores, te ha puesto hermanos mayores, te ha puesto líderes, de tal manera que si tú reconoces la autoridad de ellos o entre nosotros, entonces vas a tener un mentor que te va a ayudar a salir en los tiempos bravos, ¿no? Recuerda una cosa, si tú no estás bajo autoridad de alguien, tú no puedes ejercer autoridad sobre nadie. Le voy a poner el ejemplo simple de autoridad. Usted ve un policía de tránsito ahí, con su motocicleta ahí. Todos lo vemos, ¿verdad? El otro día uno de ellos me saludó y me mandó a la corte.
Me acaba de pasar. A mí me pasa esto cada 5 años. En 5 años me olvido de la policía y pienso que este país no tiene policías. Bueno, usted ve a ese hombre ahí en su motocicleta, pues parece que está divirtiéndose, ¿verdad? Está ahí, está con su música, está ahí. Y de repente pasa un carro con exceso de velocidad. ¿Y qué hace? ¡Pum! En 30 segundos lo tiene. El caimán te cogió. El tiburón te agarró. ¿Qué pasa si de repente ahí el chofer de ese carro detenido es el mayor de la ciudad? Es el juez de la Corte Superior. ¿Qué pasa si es el gobernador del estado de California? No importa nada, sea quien sea. Un día le conté esta historia real. En la autopista 405 pasó un carro así volando y vino el policía y lo agarra ahí, en el 405. Ahí cerca por ahí ya para llegar al 5, yendo a Mission Viejo. Y le para y era un tipo bien recio, bien firme, con porte de militar. Y le dice, ¿cómo le va, policía? Muy bien, señor, sus documentos. Y le mira y le dice, y empiezan a conversar. ¿Sabe quién soy yo, verdad? Le dice el chofer. Pues no tengo el honor, le dice. Pues le voy a contar. Nomás abre el periódico de hoy día. Soy el astronauta tal. Acabo de llegar ayer de la luna, de la órbita, del otro mundo. Soy un héroe nacional, le dijo. ¡Wow! ¡Qué honor para mí! Le dijo, ¿no? Es un gusto. Es más, una selfie, ¿no? Una selfie. Y el policía seguía escribiendo el ticket. Y le dice el oficial, el coronel no me diga que siempre me va a poner un ticket, le dijo. No me diga que siempre me va a poner un ticket. ¿Sabe qué le contestó el policía? Le dije, señor, usted es un orgullo nacional para nuestra nación. Usted es una bendición en los cielos, pero es un gran problema en el planeta Tierra. Porque maneja a 90 por hora en una autopista que no debe pasar de 65. Y cataplum, y le puso su ticket. No importa quién te ponga el ticket. No importa quién seas tú. ¿Por qué? La autoridad de este hombre no depende de la motocicleta que lleva. La autoridad de este hombre depende, ¿sabe de dónde? Del presidente de los Estados Unidos de América. Porque con este policía se instaló como policía, su compromiso fue defender la ley y la constitución de los Estados Unidos. Mejor dicho, el poder nacional está apoyándole a este hombre y le dice, haz tu trabajo. No importa que sea astronauta, el jefe de la NASA, igualito le pone su ticket. Y así pasa. Cuando estamos bajo autoridad, hermanos, tenemos mucho más autoridad para ejercer autoridad sobre otros. Si tú no estás bajo autoridad, si tú no tienes un mentor encima de ti, tú no puedes mentorear a nadie. Tú no puedes soportar a nadie, no puedes apoyar a nadie, porque no sabes lo que es estar bajo autoridad. Punto número 2. Otra característica de Josué. Josué fue un soldado de Dios. Un soldado de Dios. Un soldado al servicio de Cristo. Siempre listo para defender a su familia y siempre listo para defender a su pueblo. Cuando Israel estaba haciendo el gran viaje de Egipto hacia la tierra prometida, era un camino largo de cientos de kilómetros. Y ellos enfrentaron muchísimas adversidades. Una de esas adversidades era un enemigo terrible que lo había jurado destruir si querían invadir, pasar por sus tierras. Obviamente cualquier camino que ellos tomaran era el camino ya de alguien que estaba ahí diciendo, este es mi territorio, ¿correcto? Porque era un camino
ocupado por algún ejército ya. Miren lo que pasó en Éxodo 17:8. Dice, entonces vino Amalec, los amalecitas, y peleó contra Israel en Refidim. Hermanos, era un ejército desigual. Los amalecitas eran un ejército bien organizado. Los israelitas no tenían ninguna experiencia militar. Habían sido 40 años esclavos en Egipto. Y como esclavos en Egipto lo que sabían era, ¿qué cosa era? Hacer ladrillos, hacer construcción. Ellos no tenían experiencia de guerra. Ellos nunca habían sido reclutados en el ejército de Faraón. Y por lo tanto era un ejército disparejo que tenía todas las de perder frente a un ejército organizado. Pero miren lo que nos dice el verso 9. Y dijo Moisés, ¿a quién? A su discípulo. Le llama y le dice, ven chico, ven aquí, ven aquí. Escógeme varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano, apoyándote, orando por ti, bendiciéndote cuando tú pelees. Josué, sometido a la autoridad, le da un encargo terrible. Recuerde que él era un joven, pero sin embargo dijo, un momento, quien me encarga es el siervo de Dios. Y por lo tanto tengo la autoridad de Dios para organizar un ejército. Y no va a ser un ejército de perdedores, sino va a ser un ejército invencible. ¿Qué pasó en Éxodo 17:10? E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Se puso a organizar y a pelear contra los enemigos. ¿Y cómo creen que terminó el score al final? México-Alemania quedó corto. Terminó como Rusia contra Arabia Saudita. ¿Se acuerdan cómo terminó eso, verdad? Ahí vemos en el verso 13, Éxodo 17:13. Ahí tiene score. Y Josué dice, lo deshizo, lo trituró. Lo desapareció. No más el ejército amalecita. Deshizo, dice la palabra de Dios, a Amalec y a su pueblo a punta de espada. Los desapareció. Es decir, que como soldado de Dios era invencible. Y él tenía una característica especial que Dios le había dado. ¿Saben qué característica tenía como soldado? Dios le llama un hombre esforzado, un hombre valiente. Josué 1:9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Usted dirá, pero yo ¿cómo puedo ser en este tiempo un soldado de Dios? ¿Qué tiene que ver eso con mi ministerio de padre y con mi familia? Pues aquí te viene. Nuestra familia está siendo objeto de muchísimos ataques. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Seguro, Señor. Nuestra familia está siendo objeto de ataques constantes. Podemos llamar que estamos en una guerra contra todos los valores de la familia. Somos invadidos por una presión que vienen de ataques de todos lados a nuestro hogar. En consecuencia, es tiempo de que tú y yo seamos soldados. Nosotros necesitamos ser soldados listos a defender nuestro hogar, listos a ser esforzados y valientes. Evidentemente van a venir tiempos de miedos, de temores. Vamos a sentir que nos van a querer vencer. Pero el Señor, ¿qué nos dice? No desmayes. No desmayes. No temas, no desmayes. Porque yo voy a estar contigo en todo momento. No importa la batalla que tengamos. Lo que importa es que sabemos el score final. 5-0. Rusia, Arabia Saudita.
Eso es la victoria que Dios nos quiere dar. Una victoria total en todo tiempo, en todas nuestras batallas. Punto número 3. Josué fue un sacerdote de su hogar. Sacerdote de su hogar. Entonces, cuando uno escucha esta palabra, sacerdote de su hogar, dice: perdón, pastor, ¿me está queriendo pedir que me disfrace de cura? Será para un evento de Halloween, ¿verdad? Que yo me ponga de sacerdote, ¿no? Bueno, eso pues de repente lo hago para Halloween, ¿no? No, Señor, no se refiere a eso. Cuando la Biblia dice que tenemos que ser sacerdotes de nuestros hogares, lo que nos está diciendo es que Dios tiene la expectativa y Él te ha capacitado para que tú y yo podamos ser líderes espirituales en nuestra familia. La vida es dura. Los ataques contra nuestros hijos son difíciles. En nuestra familia van a haber tiempos de celebración, pero también va a haber tiempos de dolor, va a haber tiempos de angustia, va a haber tiempos de pesadillas, que realmente necesitamos el soporte espiritual que solo Dios puede proveernos a cada uno de sus hijos. Cuando como padres nosotros cubrimos en oración a nuestros hijos, estamos haciendo el mayor aporte social para nuestra familia. En la parte final de su ministerio temporal, el siervo Josué cuenta la historia que reunió a todos los líderes, y les dio un sermón de despedida, un discurso de despedida, para decirles las cosas más importantes que ellos deberían recordar para la siguiente generación. ¿Y qué creen que les dijo? Primero les encargó que obedecieran a Dios. Luego les encargó que sirvieran a Dios, porque Él los había cuidado, los había defendido y los había traído de tan lejos y les había dado la heredad de una tierra preciosa, como es la tierra de Canaán, en la cual están ellos hasta el día de hoy. Pero les dijo: va a haber mucho peligro. Nosotros, cuando hemos invadido esta tierra y vencido a todos nuestros enemigos, por ahí se han quedado. Por ahí se ha quedado el termite, los microbios espirituales que van a querer dañar a nuestro pueblo. Y ellos les van a inducir y los van a seducir a que crean en sus dioses. Y ustedes van a tener que tomar la decisión a cuál de los dioses ustedes van a servir. ¿Al Dios de ellos, de los derrotados? ¿O al Dios que les ha traído en victoria hasta este día? Miren lo que nos dice Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Les está retando. Ser sacerdotes del hogar nos obliga a retar a la gente a veces. Por eso es que a veces la palabra que aquí se predica o se enseña, a veces es palabra dura para nosotros. Y dice: pastor, estuvo fuerte eso. Ese café fue demasiado colombiano. Más parecía cubano. De esos que te hacen dormir y que te dan un knockout. Por favor, ya no nos dé tanto chocolate. Necesitamos algo más suave. No, hermanos, es la palabra de Dios, que a veces nos trata con mucho amor, con mucho cariño, pero a veces nos da jaque mate. Y hasta algunos dicen: no, esta iglesia son bravos. En esta iglesia están muy duros, muy pesados. Yo mejor me voy a buscar a alguien que me haga más caricias, ¿no? Más cariños, ¿no? Hermanos, no tengamos temor de dirigir como padres a nuestra familia. No tengamos temor. No tengamos temor de liderarlos. No tengamos temor de confrontarlos si consideramos que en las ondas o en los caminos que ellos están andando son caminos ajenos a Dios. Nosotros como padres, nosotros sabemos lo que es la verdad. Nosotros conocemos la revelación bíblica.
Y nos podemos dar cuenta inmediatamente cuando nuestros hijos o nuestro cónyuge está en el camino equivocado. Imagínense que es el GPS. El GPS, cuando tú cambias de ruta, ¿qué te dice? Wrong way, wrong way. Te grita, ¿verdad? Te hace teaching esta cosa que traemos en el teléfono, ¿no? ¿Y qué quiere que Dios le diga? Vas mal, pero no vas tan mal. ¿Me entiendes, no? Te va a decir wrong way. Te va a decir, estás en el camino equivocado. ¿Y por qué con nuestros hijos, si hacen cosas incorrectas, no somos capaces de decirle, estás equivocado? O nuestros amigos, la gente que está a nuestro alrededor, si nosotros tenemos la autoridad y la convicción de Dios, usted no tenga temor de decirle, ¿sabe qué, mija? ¿Sabe qué, mi amigo? ¿Mi amiga? Usted está mal. Usted puede estar mejor, pero tiene que cambiar de camino. Todo eso es parte de nuestra función sacerdotal. Confrontar a veces a nuestra pequeña comunidad que se llama hogar. Y decirles, hijos, eso no está bien. Desde lo más pequeño, hermanos. El niño, por ejemplo, a la hora de comer, quiere estar comiendo aquí y mirando televisión. Wrong way. Apaga el televisor. No puede estar comiendo y mirando el televisor. Pero si usted está comiendo y mirando la telenovela, dice, mamá, pues tú también lo haces igual. Perdemos autoridad, ¿lo ve? Nuestra función sacerdotal solo lo cumpliremos cuando seguimos dos ejemplos maravillosos en la Biblia. En la Biblia hay dos ejemplos maravillosos de cómo ser buenos sacerdotes. El primero, ¿sabe quién fue? Job. Mire, Job 1:5. Mire lo que nos dice. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba a sus hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía para dentro de sí mismo, quizás habrán pecado mis hijos. Quizás habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿con qué frecuencia? Wow. A mí me golpeó esto, hermanos. Todos los días. Dios nos ha llamado a ser sacerdotes todos los días. En ese momento pensé yo, ¿estoy clamando a Dios por mis hijos todos los días? ¿Serio, verdad? Y sí lo hacemos, hermanos. Como oramos por la iglesia todos los días. Si solo te acuerdas esta enseñanza, hermanos, que Dios te da el modelo de la palabra para que seas el sacerdote de tu hogar, clamando, bendiciéndoles, orientándoles, confrontándoles si es posible, dirigiéndoles, protegiéndolos todos los días. Esta es nuestra responsabilidad con nuestros hijos, esta es nuestra responsabilidad con nuestros nietos, esta es nuestra responsabilidad unos con los otros, apoyándonos unos a otros. Pero el mejor modelo de sacerdote, ¿sabe quién es? Es Jesús. Miren lo que nos dice la palabra de Dios de Jesús. Hebreos 7, 24 y 25 dice: mas se refiere a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Sabe qué quiere decir inmutable? Incambiable, constante, permanente. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El ministerio de Jesús en este día es interceder por nosotros. ¿Con qué frecuencia lo hace? Siempre. Siempre. Job orando siempre por sus hijos. Y ahora Jesús orando siempre por nosotros. ¿Oras por tus hijos todos los días?
Hermanos, hagámoslo. Y Dios nos va a honrar un día por haber sido esos buenos sacerdotes. Aquí tenemos a Josué siendo el sacerdote de su pueblo. Y el último punto, Josué tenía una agenda de vida. Una agenda de vida. Un programa de vida. ¿Qué es eso? Que tú como padre eres como el jefe de un escuadrón militar que está yendo en cierta dirección y tú tienes que saber a dónde vas. ¿Qué pasa si tu misión no la conoces? ¿Qué clase de líder, de guerrero tú puedes ser si tú no sabes tu misión? Si tú no sabes tu agenda, si tú no sabes qué es lo que Dios espera de ti. Ahí te viene, para que veamos la agenda de vida de Josué. Josué 24:15, la última parte, ahí lo tiene. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, haz de esta la agenda de tu vida. Que cuando tú tengas que dirigirlos a ellos, sepas a dónde los vas a llevar. A que tu familia sirva a Dios. Recuerda que va a llegar el día en que tú ya no vas a estar acá, ni yo tampoco. Pero nuestros hijos van a quedar. Si la agenda en el corazón de ellos está clara, ¿cómo vamos a morir nosotros? Tranquilos, tranquilos. Si mis hijos sirven al Señor y mis nietos van a servir a Dios, yo me voy a ir en paz, porque sé en manos de quién los estoy dejando y no tengo temor de lo que va a pasar, ¿no? Cuando Josué ya vemos que vivió en tiempos difíciles, él veía cómo muchas familias terminaban adorando a los Baales. Él vivía bajo una influencia de idolatría, similar a la nuestra, por supuesto, similar y opuesta, a toda la doctrina que nosotros aprendemos de la palabra de Dios. Nosotros vivimos en tiempos similares. Hay muchas prácticas idolátricas en nuestra cultura en este momento, de la cual hay que preservar a nuestros muchachos, a nuestros niños. Voy a mencionar 2 o 3 de ellos. La meditación trascendental. Hay gente que practica la meditación trascendental como parte de su menú espiritual. La nueva era que nos viene a querer hacer creer que nosotros somos dioses, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco además de la cultura latina, ¿no? Algunos todavía le rinden adoración a la Santa Muerte. ¿Te conoce de alguien? Cuidado. No, es que eso es tradición de mis abuelitos. Ay, pastor, esa cosita que yo ahí tengo, nomás me hace recordar a mis abuelitos. Oye, pero es la Santa Muerte. O quizás es el Santo Niño de Atocha. O es el San Martín de Porres. O es el Señor de los Milagros en la versión peruana. O es el Señor de los Temblores en versión whatever. Vivimos en tiempos de estas apostasías. ¿Qué vamos a hacer? En medio de esto levantemos la voz y digamos, ¿saben una cosa? Yo y mi casa serviremos al Señor. Bendito sea Dios. A veces hay que ser contracultura. Hay que tener una conducta contraria a la cultura. No nos dejemos arrastrar. No perdamos identidad. Romanos 12:2, termino con esto. Nos exhorta el Señor y nos dice, no se conformen a este siglo. Mejor dicho, está diciendo, no hagan lo que todo el mundo hace. Eso es lo que nos está diciendo. No se conformen a este siglo, sino que dice, transfórmate. Ponte las pilas espirituales y transfórmate. Dios no te quiere en el piso. Dios te quiere en un nivel superior. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios quiere transformar nuestra mente. Dios quiere renovar nuestra mente. Dios quiere que ya dejemos toda esa basura que nos ha hecho tanto daño en el pasado. ¿Por
que a veces, hermanos, como que no podemos caminar más porque queremos seguir arrastrando nuestro paquete de basura en la mente. Y Dios quiere liberarnos de todo eso. Y termina diciendo, solo de esa manera vamos a poder comprender la voluntad de Dios, que siempre va a ser agradable y siempre va a ser perfecta. Cuando dejamos, nos permitimos que el Espíritu Santo nos transforme la mente, entonces vamos a entender que Dios tenía algo mejor para mí. Que aquello que me estoy deshaciendo, no me estoy deshaciendo porque me hacía bien. No, Dios me permite y quiere que me deshaga porque me está haciendo mal. Y Él quiere hacerme conocer su voluntad. Y siempre la voluntad de Dios va a ser buena. Conclusión, como padres tenemos responsabilidades muy grandes delante de Dios. Y solo quiero recordar los 4. La primera, que tenemos que ser mentores de nuestros hijos. Amén. Para esto necesitamos ser mentoreados por un líder y ser mentoreados por la palabra de Dios. Segundo, para cumplir un buen ministerio de padres necesitamos ser esforzados, luchadores, guerreros para el honor de Dios. Actuar como soldados de Cristo, dispuestos a defender nuestra familia contra toda acechanza del enemigo, que lo hay y lo va a seguir habiendo. Tercero, debo ser un buen sacerdote y debo clamar por mi familia todos los días, del mismo modo que Job lo hacía en el pasado y del mismo modo que hoy Jesús lo hace por mí. Y finalmente necesitamos tener una agenda. Necesitamos saber dónde está nuestra familia y a dónde estamos yendo, porque lo peor es existir y no vivir. Existir es sobrevivir. Vivir es dirección, es agenda, es estar anclado en la presencia de Dios, guiando mi vida aún en tiempos de complicación. Dios quiere que dejemos un legado espiritual para nuestros hijos. Para eso Él viene a sostenernos y nos dice, déjame llevarte de la mano, tú no estás solo, quiero asegurar tu victoria. Ahí donde estás, donde estamos, inclinemos nuestros rostros. Permítame orar por ustedes. Ciertamente Dios te ha hablado hoy día, a mí me habló, y estoy seguro que habló a tu corazón. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, hermanos. Dios tiene una agenda superior para nosotros. El Espíritu Santo está aquí, hermanos. Tú no has venido de casualidad a este lugar. El Señor te ha traído porque te ama más allá de lo que tu mente es capaz de entender en este momento. Permite que la obra de Dios, que ya empezó hace mucho tiempo, cuando alguien empezó a orar por ti, ya empezó la obra. Hoy día Él la quiere completar. Hoy día Él quiere que tú te acerques a Él, que reconozcas tus áreas débiles, tu necesidad de ser mentoreado, tu necesidad de tener una agenda de vida en la agenda de Dios, dentro de la agenda de Dios. Voy a orar por ti, pero si tú quieres que oremos por ti, allí donde estás, yo te invito a ponerte en pie. Y con ponerte en pie me estás diciendo, pastor, ore por mí. Eso es lo que vamos a hacer. El Señor te ama y te ha traído porque te quiere dar una oportunidad. Invito a las personas nuevas o a todos aquellos que no hayan hecho un compromiso firme de vida, de vivir para Cristo Jesús. Les invito a ponerse en pie. Vamos a orar al Señor y que la gloria de Dios se manifieste en su familia. Amén. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguna persona más que está allí? Amén. ¿Alguien más? Se están poniendo en pie varios. Pónganse en pie. No tenga temor. Estamos en la presencia de Dios. Mike, acércate a este joven. María, apoya a su esposo. Ricardo y Carmen, apóyense. Si estás al lado de alguien que sientes
abrazarlo, poner la mano sobre esa persona, hazlo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, traemos estas vidas preciosas delante de ti. Que la gloria tuya se manifieste en este día, dando convicción de desobediencia, convicción de pecado, convicción, Señor, de que están lejos, Señor, de ti, si no están permitiendo que sus vidas sean guiadas por ti. Perdona su pecado, Señor. Tú conoces, Señor, cuán lejos están estos hijos tuyos de ti. En esta hora, Padre, escribe una nueva historia en el corazón de ellos. Trae convicción de responsabilidad de que han pecado delante de ti en muchas áreas de su vida y que necesitan, Señor, ser dirigidos por ti de hoy en adelante. Que la gloria tuya se manifieste en cada una de estas personas, de estos hijos tuyos. Que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, los limpie de todo pecado. Señor, pon un espíritu de arrepentimiento, de dolor, Señor, por la vida de impiedad que han estado viviendo delante de ti. Escribe con ellos una nueva agenda, la agenda de tu voluntad, que se perfeccione en la vida y en el corazón de ellos. En el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendecimos a cada hijo tuyo. Bendecimos a todas las personas que están orando con nosotros. Y que en esta hora, Señor, que la unción de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo repose en estas familias, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los bendecimos. Amén.